El 31 de mayo de este 2023, Tony Khan confirmó que para el primer episodio del nuevo programa Saturday Night Collision en Chicago, tendremos el regreso de uno de los luchadores más controversiales de la historia en la programación oficial de la compañía, y me refiero a CM Punk. 9 meses han pasado después de la última vez que vimos al Punketo, y en 9 meses mucho se ha hablado de él y su relación con AEW, al punto de que no soy el primero y tampoco el último usuario que le hará un video a este señor en la comunidad. Pero quise hacer esto principalmente porque tengo muchas cosas que decir acerca de lo que va de su paso en All Elite, unas que estoy seguro que hasta son bastante controversiales. Pero bueno, hoy vamos a ver un tema que esperé meses para por fin hacer este video, y me refiero a que seguimos mi serie de los peores campeones del wrestling. Y hoy toca hablar del peor campeón que la empresa de Tony Khan ha tenido en su historia, CM Punk. Veamos todo lo que conllevó a esta tragedia. Sin más que agregar, comencemos. Todo empezó el 20 de agosto del 2021. Semanas atrás habían empezado los reportes de que había una enorme posibilidad de que CM Punk hiciera su por fin esperado y anticipado regreso al wrestling. Recordemos que Punk había dejado el wrestling a principios del 2014 gracias a su polémica salida de la WWE. Además, recordemos que durante 7 años, los fans coreaban su nombre en eventos donde no estuviera presente, lo apoyaban en proyectos como sus cómics o películas, e incluso estuvo en el ojo mediático gracias a su fallido paso por la UFC. Entonces, empieza el segundo episodio de Rampage en la historia titulado como The First Dance, en vivo desde Chicago, Illinois. AEW había llenado todo el recinto gracias a los rumores del anticipado regreso de Punk. Todo el mundo estaba expectante de lo que iba a ocurrir ese viernes, y tras empezar el primer minuto del programa, el mundo quedaría paralizado por completo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Llegó! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No puedo creerlo! Que era verdad. Anda que han tardado. Anda que han tardado, vecinos. ¡Volvió! ¡Volvió CM Punk! ¡Oh! 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 ¡Era verdad! Con Catos Personality. ¡No, amigo, no! ¡No! 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 ¡Lo hicieron! ¡Loco, lo hicieron! ¡Volvió! ¡Volvió! ¡CM Punk volvió! CM Punk, después de más de 7 años retirado, por fin regresaba a lo que de verdad era su pasión, el deporte en el que siempre fue bueno, mismo deporte espectáculo que lo convirtió en una estrella, el wrestling. Y sería para All Elite Wrestling. El mayor sueño de un fan de Punk se había cumplido por fin en uno de los mayores regresos de la historia. Adiós a las noticias falsas, los rumores, los videos de regresos del Royal Rumble, todo. Ahora era momento de decir hola a todo lo que se venía por delante, y la gente estaba preparada para esto. Lo que no estaba preparada era ver cómo es que se desenvolverían las cosas en el futuro. Pero este es adelantarme. Este haría una promo y diría que llegaría a AEW para quedarse, tirarle tierra a la WWE y decir que ahora sí había regresado al wrestling. De paso, también retaría a Darby Allin para All Out. Este se convertiría en una de las luchas que más llamaría la atención del público y que venderían el evento, sobre todo si era la primera vez en 7 años que Punk volvería a luchar, llevándose la victoria. Después de eso tendría una pequeña rivalidad con Team Taz y tener confrontaciones con Daniel García y Bobby Fish que terminaron en buenos encuentros. A partir de aquí las cosas serían más interesantes con él porque sería hincapié a que este tendría una racha de victorias y sería la pregunta, ¿quién podría ser capaz de ganarle? Básicamente esto sirvió como para atrapar al público en seguir viendo a Punk, cosa que sirvió porque ya de por sí el Punketo ya era una pequeña atracción en AEW. Luego empezaría una rivalidad bastante personal e interesante con Eddie Kingston, sobre todo con una promo que es bestial. La lucha que tuvieron en Full Gear se me hizo buena, pero no tan destacable como parecía. Siento que no se combinaron tan bien como para hacer esto algo memorable. Punk ganaría tras tenerla bastante difícil. Y es a partir de aquí que CM Punk empezaría lo que sin duda es lo mejor de toda su carrera en esta empresa. Tan así que para mí fácilmente la puedo considerar como la mejor rivalidad en la historia de AEW. El Chicago Mate empezaría un feudo contra MJF. Y como les digo, toda esta rivalidad es oro puro. Quizás en lo luchístico no es lo mejor, pero wey, los segmentos, las expresiones, las torturas, es tremendo. No voy a hacer tanto énfasis en todo porque ya de por sí hay un video que lo resume en su totalidad.
Se los dejo aquí arriba por si lo quieren checar. Punk perdería su racha de victorias durante esta misma rivalidad frente a su público de Chicago ante MJF, y semanas después se acordaría una lucha de collar de perros en Revolution, concluyendo en una grandiosa lucha repleta de storytelling, aunque hubiera momentos donde las cosas se llegarían a sentir lentas, aunque eso no le quita que sería algo memorable. Punk saldría con la mano en alto y de paso terminando la historia con MJF. Y es a partir de aquí que nuestro tema principal comienza. Tras su victoria en Revolution, era claro que quería demostrar que aún podía tener algo de main event. Spoiler, claro que no. Por lo que fijaría su mirada al campeonato máximo de All Elite Wrestling que en ese momento sostenía Hangman Adam Page. Derrotaría a luchadores como Max Caster, Pentagon Jr. y Dustin Rhodes, hasta que llegaría a ser retador número 1 en el ranking de retadores por la presea mundial, por lo que significaba que Hangman tendría que defender su título ante CM Punk en Double or Nothing en el evento principal. Y en el Dynamite antes del pay-per-view, Page y Punk tendrían una promo entre los dos que para su momento estuvo bastante buena. Pero ¡oh por Dios! Nadie pensaría que esta solo sentaría las bases para todo el desmadre que vendría. Page, mirando a su oponente a la cara, le diría que no le tiene respeto para nada, y que en el show donde se enfrentarían él no iba a defender su campeonato ante el Ponqueto, sino que iba a defender a All Elite Wrestling de él. Tras esto llegaríamos al 29 de mayo en Double or Nothing. Tras un evento demasiado largo y que empezaría las tendencias de esta empresa por hacer shows de una duración larguísima, llegaríamos al evento central. Lucha el cual estuvo bien, pero que aquí más que en otras ocasiones se notaría que Punk en definitiva los años le pasaron factura. De hecho, me sorprende cómo es que muchos ni siquiera tomaron en cuenta este factor cuando es garantizado que cualquiera que llegue a los 40 van a bajar su rendimiento como atletas. Y es que no solo es que no podía hacer muchas cosas, sino que bocheaba demasiado. Es más, me acuerdo perfectamente que este encuentro lo utilizaron mucho como para reírse de los boches de esta empresa. Y adivinen quién es el que casi hacía todo esto. Correcto, CM Punk. Pero tras todo lo ocurrido, al final CM Punk ganaría el encuentro, transformándolo en el nuevo campeón mundial de All Elite Wrestling. Miren, incluso si nos ponemos a pensar como si lo que acaba de pasar hubiera sucedido el día de ayer, aún así no se sentía correcto que el de Chicago fuera el monarca máximo. Porque sí, Hangman no estaba teniendo el mejor reinado, pero al menos era uno que se sintió importante y quedaba en encontronazos garantizados. Pero tampoco era como para perderlo contra alguien que ya estaba consagrado y que fácilmente se pudo haber aprovechado para hacer sentir este reinado más importante si es que hubiera caído contra Page. Y sí, ya sé que la idea no sonaba tan mal como para un gracias al Chicago Mate por todo lo que había hecho por la industria. Pero tampoco era tan necesario porque ya de por sí teníamos a muchas estrellas de renombre en la compañía como para depender del nombre de CM Punk en la escena estelar. Es más, les recuerdo que a finales del 2021 AEW tenía un roster de ensueño. Si tienes a gente como Adam Cole, Malachi Black, Bryan Danielson, Kenny Omega, MJF, Moxley, Pac, etc., quizás era más recomendable haber puesto tan siquiera a uno de ellos como los responsables de destronar a Hangman en vez de un veterano quienes recuerdo que había llegado a AEW para impulsar a los jóvenes talentos. Pero bueno, tras todo esto llegaríamos al Dynamite Post Pay-Per-View. En este show, CM Punk saldría a luchar junto con FTR, quienes tenían cierta amistad con él, para enfrentarse a Max Caster y The Gun Club, cosa que estos últimos perderían ante los héroes. Para ese tiempo hay que recordar que Tony Khan ya había anunciado que AEW y New Japan Pro Wrestling harían un evento colaborativo siendo Forbidden Door, por lo que el monarca máximo llamaría a alguien para enfrentarse ante él en el pay-per-view, y tras esto, Hiroshi Tanahashi saldría y se confirmaría que para el show, CM Punk y Tanahashi darían una lucha por el campeonato máximo, cosa que al final no pasó. ¿Por qué? Porque resulta que mientras Punk estaba haciendo su entrada como el nuevo portador del título, este se lesionaría del pie tras lanzarse hacia el público. Sí, un suceso bastante desafortunado, pero que al menos hizo que este encuentro no pasara. Porque, a ver, hay que admitirlo, dos cuarentones luchando por un campeonato máximo. Uno de ellos se puede mover pero que está perdiendo más agilidad y otro que apenas se mueve decente y bochea mucho. Qué bueno que Jon Moxley reemplazó al tipo, porque si no hubiera sido algo bastante regular tirando a malo. Y hablando de Moxley, me gustaría profundizar algo acerca de él justo ahora. Tras la lesión del Ponqueto, AEW decidiría implementar un concepto que ya habían aplicado con el título de TNT y que resultó en algo bastante decente, debo de decir, un campeonato interino. Así que como Punk se quebró la patita y no podría ser un campeón muy presente, decidieron hacer un torneo para definir al portador de esto.
donde en la final Hiroshi Tanahashi y el medio lunático se enfrentarían en el main event de Forbidden Door por esta presea interina. ¿Por qué hago énfasis en esa palabra? Me da gusto que pregunten, mis queridos amigos. A ver, ¿qué significa la palabra interino? Según la RAE, interino significa que sirve por algún tiempo supliendo a la falta de otra persona o cosa, lo que significa que lo que vemos no es definido como algo que ya está dicho que será permanente. Aplicándolo al concepto de campeonato interino, es un oro no oficial el cual solo cumple la función de darte una oportunidad cuando el verdadero campeón venga y así se defina quién es el mejor de los dos. Lo que significa que todo el tiempo que Jon Moxley sostuvo esa presea interina no valió nada y que el reinado que sí contaba como oficial era CM Punk. Y antes de que me vengan con un "no, su reinado fue oficial, no puedo creer que digas eso cuando hasta el mismo Moxley lo reconoce". Güey, una cosa es lo que diga el luchador y que sea válido, pero otra cosa totalmente distinta es lo que diga un luchador, pero que según las reglas ya establecidas por AEW, al final no sea válido. ¿Quieren ejemplos de mi punto? Ok, se los doy. Sammy Guevara fue campeón interino de TNT gracias a que originalmente Cody Rhodes iba a defender su presea en Battle of the Belts. Pero gracias a que le dio el cobicho, AEW aprovechó y Sammy se enfrentó a Dustin Rhodes para definir al primer campeón interino de la historia de esta empresa. 18 días después, Cody y Sammy se enfrentaron y este último ganaría la presea del que en ese entonces era campeón, transformando a su reinado interino como algo no oficial. Muy bien, ya vimos cómo es que un campeón interino no tiene su reinado reconocido. ¿Pero hay un caso donde se ha reconocido los reinados interinos? Sí hay. En septiembre del 2022, Thunder Rosa iba a defender el título femenino ante Toni Storm en All Out. Desafortunadamente, Rosa quedaría lesionada y la australiana terminaría siendo la portadora del campeonato interino. Tras 76 días perdería el título ante Jamie Hayter y 4 días después se dio a conocer que Thunder Rosa había renunciado al campeonato que ésta sostenía, ahora siendo válido el oro que Jamie y Toni sostuvieron. Así que como vieron, sí se puede hacer a un campeón interino oficial, pero la única manera que ocurra es si el original renuncie al título. Punk jamás lo hizo. Así que nombrar a Moxley como campeón oficial cuando era interino es demasiado incorrecto. Miren, yo sé que me ando extendiendo en el tema, pero güey, me sorprende la cantidad de gente que hay en internet que aún cree que este reinado de Moxley cuenta en el legado del título mundial de AEW cuando no es así. Entiendo la idea de ser campeonatos interinos, pero que son completamente innecesarios y que solo dañaron el prestigio que esta presea ya estaba cargando. Pero bueno, después de este paréntesis sigamos con el tema principal. Moxley siguió siendo de las suyas hasta que nuestro protagonista aparecería para tener una confrontación con este, dando a entender que algo grande se venía, y eso fue. Sin embargo, 8 días después, Fightful dio a conocer la noticia que Hangman Page y CM Punk no se llevaban para nada bien y que había cierta toxicidad con Punk. Además, dieron a conocer el hecho de que la promo de Page disgustó completamente al de Chicago, por lo que antes de que se diera Double or Nothing, este se juntó con los altos mandos para decir que no perdería ante Hangman Page, por lo que Tony accedió y le dio el campeonato mundial. Obviamente hubo gente defendiendo a CM Punk a pesar de que claramente hubieron tensiones reales entre él y Hangman Page. Sobre todo una de las páginas de wrestling más en la historia de esta comunidad, y que empezó con la tendencia de que en AEW las cosas son un work y más que nada alrededor de CM Punk. Pero esperen, esta no iba a ser la cosa más bárbara que hizo, oh no. Eso, más bien, iba a venir más adelante. Y tras todo este desmadre, el producto de All Elite no se vio afectado para nada, excepto por un detalle mayúsculo que condenaría aún más a este reinado. Saben, cuando el Punketo regresó a la programación, este retaría a Jon Moxley y se acordaría que para All Out, estos tendrían un encuentro de unificación para definir quién es el campeón indiscutido de All Elite Wrestling. El problema no fue que esto se daría en el pay-per-view, oh no, ese no es. El mayor problema fue que se dio en un Dynamite 2 semanas antes del gran evento. Güey, ¿es neta? Ay, recuerdo perfectamente cuando generé polémica por estar en desacuerdo por este momento, que no creo que deba de explicar a estas alturas del video, pero bueno, ahí les va. A ver, no tengo problemas con que se den este tipo de combates en shows semanales, ese no es el problema. El problema viene cuando me pones esta lucha 2 semanas antes de uno de tus eventos más importantes en el año y que estaba garantizado a vender todo el evento. Hubieron solo 2 luchas que se miraban algo llamativas.
Ahora, quitas esas luchas y ¿qué te queda? Un evento que no promete mucho, pero que terminaría siendo pesado, con 3 luchas lamentables y un ritmo lento que tendría ciertos destellos de dinamismo. Es más, para mí está claro que solo lo hicieron para llegar al 1.000.000 de espectadores, cosa que desde luego lo hicieron, y para iniciar una historia de underdog absurda. Oh, pero esperen, esta fue tan solo una pequeña parte del problemón que fue esta decisión. Porque la noche llegó y una de las luchas que debió de haberse tratado como una de las más importantes de su historia, terminó siendo un squash de un poco más de 3 minutos de duración. Una completa estupidez y porquería que terminó en Moxley siendo ahora 2 veces campeón mundial de AEW. Y aquí no acaba. Porque todo esto vino de la mente de Moxley gracias a que vio Rocky 3. Sí, wey, Rocky 3. Y que pensó que hacer una historia de superación era algo que estaría bueno para Punk. Cosa que claramente Tony Khan aceptó hacerlo. Amigo, me sorprende cómo es que hubo gente que justificaba esto como para decir que era para vender, que se lo quitaron a Punk porque no querían hacer el reinado de Moxley de transición, Moxley se lo merece y otras cosas que ni me acuerdo. Y yo les digo esto, mis amigos, mis panas, señoras y señores que me ven. Cuando un luchador de verdad se gana un se lo merece, es cuando ha demostrado ser el mejor y que tuvo una buena construcción y boqueo para conseguirlo. Pero decir un simple se lo merece a todo no justifica un buqueo estúpido, sin sentido e indefendible. Y esto no solo aplica con Moxley, sino que también con otros luchadores que he visto que la comunidad celebra sus victorias cuando en realidad solo fueron cosas que no sirvieron para nada. Es más, ¿saben quién está de acuerdo conmigo con que este squash fue una estupidez? CM Punk, porque ni hasta él estuvo de acuerdo porque claramente fue una porquería de idea de principio a fin. Ay, güey, me acuerdo de un hilo de Twitter de cierto usuario de la comunidad que publicó y que tuvo notoriedad al respecto. Tanto que la gente le daba la razón y que ya no quedaban con tan amargo trago que nos dieron. Decidí leer ese hilo de ese tipo y solo tengo una cosa que decir. Güey, pero qué fumada más grande, mamá. Jamás había leído algo tan rebuscado en el wrestling en mi vida. ¿Cómo rayos pasas de hablar de lo que se presenta en televisión a darle significados a cosas que claramente nunca las tuvieron y que jamás tenía la intención de serlo? Vaya, con razón ese tipo jamás me lo voy a tomar en serio. Y tras todo esto llegamos a All Out. Tras una historia de underdog que no se necesitaba y que solo fue un fanservice para Chicago y una lucha aburrida con muchos tiempos muertos, CM Punk conquistaba de nuevo el título mundial de AEW. Y miren, hasta aquí quizás se había ganado el puesto del peor campeón momentáneamente, pero lo que le siguió todavía reafirmaba más mi postura, que el Ponqueto es indiscutiblemente el peor campeón mundial de AEW en la historia. Le siguió el incidente de la conferencia de prensa de All Out, misma donde Phil Brooks, nombre real de este señor, le tiró tierra tanto a AEW como a The Elite sin importar qué, como todo un ególatra, mientras Tony Khan estuvo presente, cuando se supone que tú eres el responsable de representar a la empresa públicamente. Por esto y varias cosas comentadas, se ganó el puesto de el mayor hipócrita que he visto en 16 años viendo wrestling. Un güey convertido en una vergüenza total que manchó su legado, actuando de una manera para nada profesional y que manchó a All Elite Wrestling. Y sí, no todo fue culpa de él porque Tony Khan se dejó llevar por su fanatismo y prefirió más complacer al tipo cuando no lo merecía y no se debía de hacer. Gracias a todo esto también se convirtió en uno de los peores campeones mundiales de la historia. Y miren, ya no diré nada más de esto ya que, pues güey, ¿para qué? Ya hay un chingo de videos hablando del tema una y otra vez y casi que todos tienen el mismo punto de vista y poniendo el mismo clip de la promo de Triple H. Así que ¿para qué ser redundante en este tema? Es que piénsenlo, por Dios. Arruinó el prestigio del campeonato mundial. Su presencia no hizo subir el rating a la empresa. Condición física inaceptable que hasta parecía que le iba a dar un paro cardíaco cada que luchaba. No mejoró su rendimiento en ring. Su ego le ganó y prefirió ser él mismo el importante en vez de aceptar que su tiempo ya había pasado. Dejó a Tony Khan en ridículo frente a miles de personas que se enteraron de lo sucedido y manchó la imagen de All Elite Wrestling. Todo esto acumulado nos da en definitiva el peor campeón mundial de All Elite Wrestling en la historia. ¿Quieren saber algo más? A pesar de que puedan decir muchos que no es cierto y quieran ignorar absolutamente todo lo que dije, no soy el único usuario
con ese pensamiento. Podemos afirmar que fue el peor campeón de All Elite Wrestling y fue principalmente debido a las circunstancias, ya que nada más ganarlo se lesionó y estuvo un buen tiempo ausente sin luchar hasta que lo perdió ante Jon Moxley, y la misma noche en la que recuperó el cinturón desató su furia en la conferencia de prensa y el campeonato quedó vacante. Un desastre en todos los sentidos, lo mires por donde lo mires, fue catastrófico. La pobre forma física en el regreso de CM Punk al cuadrilátero. Los fanáticos están acostumbrados a ver al campeón de AEW que pueda responder en el cuadrilátero, cosa que CM Punk no logró hacer. Desde todo su regreso, brother, no lo ha logrado. Y creo que ese es uno de los factores de muchos otros para catalogarlo como el peor campeón en la historia de AEW. CM Punk tiene tatuado en su pierna a la bota de uno de los luchadores menos egocéntricos, menos politiqueros de la historia de la lucha libre. Literalmente se murió en el ring por poner over a un joven talento. Qué vergüenza, neta, qué vergüenza debería sentir CM Punk, que está haciendo todo lo contrario a lo que él hizo. La verdad, qué pinche vergüenza. CM Punk ha sido el peor campeón de AEW por todas las circunstancias que lo rodearon, desde las lesiones hasta que él como campeón honestamente es algo que le queda ya muy grande, y la cerecita del pastel, lo que pasó en el AEW Scrum. No mentiré, me da ilusión volverlo a ver ya otra vez semana a semana en los shows estos de Collision, pero espero que ya no le suelten campeonatos. Voy a decirlo así, si tú comparas a lo que hizo Moxley estos meses a lo que CM Punk hubiera hecho si no se hubiera lesionado, yo prefiero 1000 veces a lo que hizo Moxley. Porque Moxley tal vez no pudo haber sido el mejor campeón de la historia porque no dio combatazos y todo, pero sí representó bien a la empresa comparado a lo que hubiera sido CM Punk. Claramente, CM Punk ha sido el peor campeón mundial en la historia de AEW. Y podríamos estar un buen rato dando las razones, pero principalmente quiero resaltar la mala condición física que tuvo durante sus reinados y la poca profesionalidad al no saber dejar de lado su ego, manteniendo esa estúpida actitud que lo caracteriza. Ya todos conocemos esa infame rueda de prensa y todo lo negativo que acarreó para la empresa. Porque estuve ahí en el momento en el cual CM Punk le quita el título a Hangman Page en Double or Nothing. Una lucha emocionante, no por lo técnica, sino que por lo que significaba ver al Punketo lograr un cinturón mundial 11 años después de haber derrotado a Cena en Money in the Bank por el cinturón de la WWE. Con esperanzas y con lágrimas en la cara, dejé el estadio para luego vivir uno de los peores reinados de la historia de AEW. Un campeón interino, CM Punk lesionado, quien después regresa en su única lucha titular, perdiendo el cinturón en un squash con un luchador aún más nefasto que su propio reinado. Y hablo de Jon Moxley. Se resume en que CM Punk es el hipócrita más grande en la historia del wrestling. Es una vergüenza y todo es un work, todo es un storyline. Y así buqueaba, señores y señores, lo que se ha venido haciendo con ese campeonato, con CM Punk y con toda esta situación, señores y señores, es casi una copia exacta de WCW en el año 2000. Esto es digno del señor Vince Russo, tal cual, así tal cual. La visibilidad que Punk le ofrece a AEW es simplemente diferencial en comparación al resto del roster y es sumamente importante. Es simplemente inaceptable tener una actitud aprensiva, alejada y agresiva, y aun cuando no estaba en la empresa, sigue incendiando todo desde su lejanía en Instagram. Sumada a una actitud definitivamente negativa que te envenena el backstage y claro, finalmente, no te puedes agarrar a golpes en backstage con tus compañeros y armar un mitote digno de una esquina de barrio. Es simplemente vergonzoso que lo negativo sea tan negativo que anteponga algo tan valioso como la visibilidad. La actitud, compromiso y desempeño no debería ser algo negociable en un campeón mundial.